porque hay un clasismo, una exclusión tan grande y una burbuja en la que han estado que se creen con derechos y con el privilegio de estar en un lugar como si fuera una monarquía y disponer de los recursos y que la gente es una posición muy también de... Sí, y digamos la derecha es mi entorno muy cercano se beneficia. El entorno cuanto más lejano que se los coma el marrano, lo que hicieron con la SAE. Ese cambio de la SAE, lo que era y lo que es como que no es un cambio. Lógicamente, si yo estoy sentado en un apartamento en Bogotá, en Rosales, pues el cambio yo no lo veo. Ahora, los campesinos sí lo ven. Los campesinos lo ven. Centro en Colombia es derecha y la derecha en Colombia es ultraderecha. Bueno, bienvenidos nuevamente a mis entrevistas. En esta oportunidad tengo aquí a Martín de Francisco. No sé cómo presentarte. Opinador, humorista, locutor. Payaso. No, pues no importa nada. Don Nadies. El señor Martín me concedió una entrevista hace 4 años en plena pandemia. Estaba bastante, yo creo, histérico, eufórico y emocionado con la posible llegada de un gobierno progresista. Aparte, digamos, tuviste como un activismo ahí como para que ganara Petro también. No pago, no le han pagado a Martín, no hace parte de ninguna bodega. Y vos me hablabas en ese tiempo de unos cambios que querías para el país, de una gente que tenía que salir del poder, de que no podían ser cambios cosméticos, sino cambios más bien drásticos, reales. Eh, ¿Cómo ves al país ahora? ¿Cómo ves el gobierno de Petro? ¿Y en qué de pronto te has decepcionado? No, pues digamos que el ambiente lo que se quiere enrarecer como si fuera caótico. Entonces uno ve qué cosas están funcionando y hay cosas que a mí me han parecido buenas, que ha habido una voluntad política, por ejemplo, para devolverle tierras a personas que habían sido desplazadas, que digamos que eso como voluntad, eso pues es algo que me ha parecido eh, pues muy bueno porque digamos eso lo quieren invisibilizar, como que no quieren que no se habla de eso, los que odian ese gobierno, los opositores, pues algo que se tenía que hacer y yo creo que sí se ha hecho. Ahora, lógicamente aparecen los problemas. Ahora están acusando al que dirige la agencia de tierras de vender unos predios por encima, o de comprar, perdón, unos predios por encima. Y hay cosas que no van a faltar, porque digamos que hay el, el, el presidente, el que quiere llevar el plan, pues lógicamente no, muchas veces no va a poder controlar, pues no va a poder controlar ciertos funcionarios, lo que ha pasado, por ejemplo, con Olmedo en La Guajira, con ese señor, porque el funcionamiento aquí de la política es, para que a vos te pasen las reformas, tenés que dar el brazo a torcer con ciertos sectores políticos que pues siempre han estado al mejor postor, que les den puestos. Entonces este señor Olmedo era del Polo Democrático, pero era cercano al Partido Conservador, entonces le dan algo al conservador. Y eso yo creo que tiene un contrapeso que también me parece positivo, que es el secretario de Transparencia, porque el secretario de Transparencia, claro, dirá, no, pero es que son de los mismos, no, pero pues el señor no está ahí, no está defendiendo al tipo que fue corrupto, sino que lo está denunciando, es más, está denunciado ya por el secretario de Transparencia. Ese tipo de cosas me gustan, lo que pasó con monómeros, por ejemplo, y que han bajado los precios de los insumos en la agricultura, eso me ha parecido bueno. Digamos que los resultados, pues ha bajado la inflación, está en un 8,35 creo. El dólar se ha mantenido, digamos, está en 3,9, 3,8, cuando decían que iba a estar en 5.000, pues uno ve lo que está pasando en Argentina. 10.000, dijeron, 9.000, Sí, 9.000. en Argentina, pues son cosas que, imagínate, en Argentina es invivible, o sea, lo que está pasando. Hay unos pues libertarios que dicen, no, eso va a estar muy bien en un año. En un año, en un año soportar esta situación que están viendo y además uno no lo ve, o sea, no ve que vaya a ser así.
digamos que hay cosas que a mí sí me han gustado. No, digamos, pero hay cosas que no han llegado pues han llegado a preocupar más que uno, me hayan defraudado, una decepción profunda, porque yo sí veo una intención, una voluntad política de gobernar para personas que jamás se ha gobernado. O sea, yo sí veo esa intención. Lógicamente aparece lo intrincado que es poder trabajar en el Estado para que las cosas se den con celeridad, pero pues yo sí he visto esa voluntad política. Y digamos que hay cosas que se han demorado, un nombramiento del INVIMA, ese tipo de cosas, esos personajes que aparecen como en la corrupción, porque la tentación de hacer negocios ahí puede aparecer, pero no he llegado a esa decepción. Digamos que el tema educativo de las universidades. Ahora, ¿cómo se va a llegar a implementar eso? Digamos, cómo los profesores, la cantidad de gente que se necesita para llevar esa educación. El tema de la salud es una cosa engorrosísima, ¿no? Que digamos que uno ve que se quiere cambiar el hecho de que estas EPS, por ejemplo, que tenían que registrar el hecho de tener unas reservas técnicas, hayan tenido billones de pesos de esas reservas técnicas que han debido estar allí para las eventualidades y de pronto no están, y esas mismas EPS han invertido en sus propias empresas por encima de otras empresas que ellas reciben el dinero, el erario, que es plata pública, y que además digamos, por ley sigue siendo pública a pesar de que ellas tienen ese dinero. Es decir, ese dinero es de todos, a pesar de que lleguen a... Hay gente a la que le funciona lo prepagado, todo eso funciona, pero lógicamente hay gente a la que le tiene que llegar eso y no le ha llegado ni a nadie le ha importado, como los lugares alejados. A mí me ha gustado esa idea de que la gente, de que llegue un gobierno y que la prioridad de ese gobierno sea la gente para la que nadie ha gobernado y que sí, nunca les ha importado. Digamos, en línea, ¿estás satisfecho con el gobierno? ¿A vos te han caído encima de pronto porque parece es un defensor del gobierno? Margarita también pues ha estado ahí defendiendo el gobierno por el que ella votó. ¿Se te ha dificultado en la vida defender a Petro? Pues dificultado no, o sea, digamos dificultades tiene la gente que le toca rebuscar. Si yo he tenido trabajo, por ejemplo, y sí, lógicamente hay personas que han sido cercanas que no están de acuerdo para nada. También digamos que no, mientras está el gobierno no he sido tan vehemente, ¿no? En una defensa porque lógicamente, a ver, en mi proceso a mí me pasó que yo estaba en una empresa que es pues digamos, de derecha pro establecimiento. Yo empecé a emitir unas opiniones acerca del gobierno Duque y ahí me dijeron más de una vez que no lo hiciera. Yo seguí, yo no sé, en ese momento me arrojé a hacerlo porque sí lo sentía y ya estaba por darse de pronto un cambio de algo que era necesario, hasta que me dijeron que ya no más, porque emitió algún comentario agresivo de pronto. Entonces, ahí me echaron. Al poco tiempo me contrataron, seguí trabajando, vino lo del estallido social, ahí también me parece que pues ahí no estaba Petro en el gobierno, y la gente te empieza a decir que vos empezás a defender un gobierno porque vos tenés una hermana que trabaja en un consulado. Bueno, hay que dejarlo claro porque hay gente que cree que es Margarita. O sea, la mala información da... Me ha pasado que amigos de mi papá, de mi mamá, dicen, que es que a Margarita le dieron un puesto en Miami, que es que Margarita es la cónsul. Entonces, vos tenés otra hermana, hay gente que Martín tiene otra hermana. Sí, Adriana. Ella es es la cónsul, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que entonces la gente cree que uno se vendió por eso. Pero a mí desde antes de Petro, es decir, yo por ejemplo me burlaba de Petro, criticaba a Petro, por decirte algo, hace años, en 2011, 2012, cuando yo empecé a ver lo de la alcaldía, y pues sí, me pareció que sí había como pues un eje mediático poderosísimo que sí
estaba muy en contra de un gobierno y pues me pareció como que no, digamos que todos los gobiernos merecen la burla, merecen el control, es decir, pero no, pues digamos del punto hasta la calumnia o hasta hacer jugadas para que fracase el gobierno, unas jugadas con el tema de las basuras, o, bueno, ese tipo de cosas. Entonces desde ahí pues empecé a ver que de pronto, pues no sé, yo tenía como mucha gente, un prejuicio muy grande y fui cambiando en esa opinión, desde 2013 más o menos. Y empecé a cambiar un poco, 2014, y ya, digamos que sí tenía la conciencia de que sí debía haber un cambio importante. Y entonces, digamos que si me paso para reencauzar esto, es que la gente cree que yo defiendo esto por el tema de mi hermana, pero resulta que desde antes yo tengo estas ideas, tengo esta convicción de que es necesario, pero que no podemos seguir como veníamos, con la politiquería y como se ha manejado acá, con los gobiernos que nos ha tocado vivir, o sea, Vos llevas ya bastante tiempo trabajando en medios de comunicación, que podrían llamarse medios de comunicación por establecimiento, pero desde esos mismos medios has manejado como una independencia, ¿no? A vos se te ha permitido eso, no sé si porque siempre, pues, desde que llegaste de pronto a la televisión, has mostrado como una forma muy particular de presentar las vainas o de hacer televisión o de presentar en radio. ¿Vos crees que esos medios de comunicación tienen como un ataque más hacia los gobiernos progresistas? Siendo este el primer gobierno progresista, ¿sentís que sí le cae muy duro a Gustavo Petro, digamos, no sé si puedo decir nombre, Caracol, RCN, Revista Semana? ¿Y también crees que Petro hace bien en defenderse a través de su cuenta de Twitter? O sea, al ver que no hay otra opción de pronto para equilibrar un poco. sí, sí hay, digamos que sí hay pues sí hay un sesgo importante, porque digamos que eh, se ha enfocado y eso en el fondo es muy positivo porque también se está haciendo un control de gobierno muy puntilloso y eso está bien, digamos. Pero, pero sí ha habido casos en los que, por ejemplo, la revista Semana, digamos, saca como unas noticias donde alertan, donde quieren conmocionar, pero uno viene a ver y como que las supuestas pruebas van languideciendo, como que no tenían el poder que traían cuando sacaron una noticia en contra del gobierno. Entonces, yo creo que sí sí ha habido eso y digamos a mí me parece es como que se debe controlar, pero sí hay que ser muy justos en eso. Que uno ve, por ejemplo, que hay personas que, por ponerte un ejemplo, sale una noticia contra Daniel Rojas, que es el presidente de la SAE, ya que está haciendo, pues a mí ese trabajo me parece que eso es lo que había que hacer, devolverle las tierras a la gente del pueblo, a la gente que ha sido despojada y desplazada. Sale la noticia en la que dicen que él está involucrado en una entrega de tierras de manera fraudulenta o una cosa así. Luego se prueba que no, se prueba al otro día además. Y ya uno ve personas que supuestamente no son ni las más fachas, ni nada, pero por el odio a Petro, por el odio, el prejuicio que hay también, el hecho de que fue guerrillero, por ejemplo, hay gente que eso no lo puede perdonar, no lo puede permitir. Entonces, salen enloquecidos a replicar esta información y ya la cosa queda así y ni siquiera pueden decir, no, mire, eso no fue así. Y eso, por ejemplo, es injusto, o sea, me parece muy injusto y eso está mucho por el hecho de ahí sí hay un odio a Petro. Y ahí, digamos, las personas que han conformado el gobierno, muchas de ellas que vienen de los sectores populares. Entonces, digamos que en Colombia hay mucho clasismo, muchísimo. Entonces, digamos que hay una mentalidad de que si vos fuiste educado afuera y llegás acá, sos de buena familia, pues sos una persona decente.
Y así se han referido a las personas de clase alta, la gente decente, decían. Siempre han dicho eso. Qué bien. Entonces, o la gente de bien. Pero hay una gente de bien que uno dice, de bien es cuando, digamos, se ven a sí mismos como una persona buena, de buenos principios, pero pues que es capaz de ser narco, por ejemplo. Pero hay gente bien que decía que eran las buenas familias y esa es la gente que sabe gobernar. Entonces, digamos, ustedes, esta gente que viene de los sectores populares no sabe, son chambones, ¿no? Entonces, abran acá, ya se les dio la oportunidad, permiso, y dejen gobernar a los que sí saben. Pero ¿qué ha pasado? Que, que todos esos gobiernos que son de la gente, como dicen acá, decente, pues han dejado al país en una desigualdad, como uno de los países más desiguales del mundo. Digamos que la concentración de la tierra y de la riqueza es decir, el 1% tiene como el 81% de tierras. O sea, el 1% está concentrado ahí, ¿sí me entienden? Entonces, digamos que eso es una desigualdad. ¿Y por qué ha sido eso? Aquí se ha hablado de la democracia, pero aquí realmente ha sido una democracia de mentiras. De papel. Porque el Estado, ¿para qué está? O sea, el Estado debería estar para contener, para balancear, para equilibrar, para hacer un contrapeso de los abusos de los poderosos. Para eso es que debería estar un Estado. El Estado tampoco está para coger a los poderosos y volverlos mierda, que sí, no, es para contener, que si vos tenés una posición de poder, puedes tener la capacidad o tener la facilidad de abusar de ese poder. ¿Para qué está un Estado? Pues para que eso, para poder contener eso, digamos, y este Estado lo que ha hecho es que, pues simplemente se han quedado con él o creen que es un botín que les pertenece por siempre, como si fuera una monarquía, y que no permiten que un gobierno quiera que el Estado mismo sea un contrapeso. O sea, no que sea el bloqueo permanente de sus negocios, no, de armar empresas, de ser emprendedores, perfecto. Pero si estás en una posición de poder, no, que no tengas, y eso es con lo que uno sueña, que no tengas la capacidad de abusar porque hay un Estado que te va a contener. Para eso debería estar, y eso es lo que no hemos tenido. Bueno, lo que entiendo aquí es que vos decís que a pesar de que se cambie el presidente, digamos, tengamos la posibilidad de tener un presidente que represente a esos sectores populares, que represente de pronto la justicia para los que han sido oprimidos toda la vida o invisibilizados, pero la corrupción es como un animal autónomo, ¿no? Que se alimenta por sí solo, que sigue con todos los tentáculos y que además no deja gobernar. Yo te quería hacer una pregunta que le hice también a Alejandro Gaviria, porque creo que ustedes han estado un poco más cercanos a esas situaciones de privilegio, ¿no? De pronto estar cerca de la gente que no ha tenido que aguantar hambre, que no ha tenido que pues comer pero pues vos has desarrollado una conciencia social. ¿Vos por qué crees que gente así, que vos decís que es gente decente, puede acceder a los mejores colegios, puede acceder a las mejores universidades, después viajan por todo el mundo y estudian en las mejores universidades del mundo? ¿Por qué crees que vuelven aquí a robar? ¿Por qué nadie responde a no me explican? Yo creo que porque no hay justicia y porque no hay un Estado fuerte que lo contenga, lo que te decía ahora. Pero imagínate, Arma, que un Estado se empieza a fortalecer desde allí, a robustecer el proceso que llevarían. Cuando llevamos un proceso de más, o sea, 40 años en la que la justicia solo funciona y les funciona para que no les pase nada a los abusadores de poder. Entonces es muy difícil. ¿Por qué? Porque Cuando decís los abusadores de poder, decís ciertas familias que siempre han gobernado. Sí, gobernado y que les dan los negocios a unos pocos. Es que digamos que el 1% tenga el 81% de la tierra, eso imagínate, eso es una locura. O sea, los países capitalistas, países berracos, donde ha habido reformas agrarias, vos tenés esa tierra y si vos, por ejemplo, tenés tierra fértil y no la estás usando, vos tenés que pagar unos impuestos altísimos. Porque así tiene que ser, porque de la tierra fértil sale la comida para que tu pueblo no se muera de hambre, para que haya abundancia, esa sería la idea. Y eso no lo han querido permitir. Aquí no hacen reforma agraria. No, porque además lo de la nomenclatura de la tierra no lo han permitido, lo de legalizar. Digamos que este gobierno ha tratado de hacer lo de legalizar y eso, y claro, hay unos que te dicen, y este era el cambio, y este era el cambio, pues, digamos, por ejemplo, las redes férreas.
Las están revitalizando, las están resucitando, cosa que no se quiso hacer. Digamos que uno de los papás del subdesarrollo en Colombia ha sido, por ejemplo, Peñalosa, como tantos, Peñalosa que no te quiere mucho a vos, ¿no? en la que, mira, en las que, pues, como el negocio del diésel, el negocio de la gasolina, bueno, es tan importante, los camiones y todo, pues no han querido y han bloqueado que el hecho de que exista la red férrea, que ha sido importantísimo. Por ejemplo, ahorita han habilitado lo del Chiriguaná, La Dorada, todo eso, y ha aumentado, por ejemplo, han triplicado las toneladas de llevar productos, alimentos, minerales por esas mismas vías férreas. Y personas que decían que necesitábamos hacer eso, que eran de centro, hoy en día quieren invisibilizar eso y dicen que no hay cambio de nada. Y yo creo que sí ha habido cambio en eso. Ahora, hablando del tema, ¿por qué vuelven acá? Porque es que acá no hay justicia, digamos, lo puedes hacer. ¿Por qué Carrasquilla puede ir? Entonces estudia y allá lo van formando y lo van adoctrinando los Chicago Boys para que venga acá y diga, un momento, estoy aquí en el Estado y el Estado está para que yo desde mi posición, con información privilegiada, yo me pueda enriquecer. Me pueda enriquecer y pueda hacer bonos de agua y estafar a la gente en los municipios porque no me va a pasar nada. Y vienen y hacen eso, porque hay un clasismo, una exclusión tan grande y una burbuja en la que han estado que se creen con derechos y con el privilegio de estar en un lugar como si fuera una monarquía y disponer de los recursos y que la gente es una posición muy también de... Pues sí, y digamos la derecha es mi entorno muy cercano se beneficia. El entorno cuanto más lejano que se los coma el marrano. ¿Sí me entiendes? Y la otra posición del progresismo, pues sí me parece que va a que mi entorno, ojalá la capacidad de lo que yo quiero llegue a un entorno más amplio. No que sea esto, y eso sería lo ideal, llegar a eso, pero pues para acabar con esa corrupción endémica y todo eso, imagínate, Pues son muchos años. pasar. Serían muchos años de un gobierno con ideas progresistas. Progresistas me refiero, y en esto insisto, es que mi entorno no sea lo más importante, mi entorno está bien, yo tengo trabajo, pago impuestos, uno paga impuestos casi al 40%, por ejemplo, estás pagando impuestos, es alto, pero que esa plata del erario, pues no sea para los negociados de los abusadores de poder y de los que han infiltrado el Estado para ser negociados. Eso sería lo ideal. A vos te han caído pues por el tema de tu hermana, pero mira, a Petro se le exigió que si era presidente tenía que gobernar con todo el mundo, ¿no? Y le dijeron que si él no abría las puertas pues al Partido Conservador, al Partido Liberal, al mismo uribismo, a la derecha misma, que entonces iba a ser un dictador, que un autoritario y que él no podía venir a hacer aquí lo que se le diera la gana. Petro asume que tiene que dejar entrar ciertas partes de la oposición a su gobierno e incluso hay gente que no es petrista, que en el pasado tuiteaba y opinaba en contra de Petro, que está ahí en el gobierno y esa gente también se ha visto en temas de corrupción. Sí. ¿Vos crees que por el clasismo que nombras acá, esa gente no ve a Petro como el presidente y lo vea como un gamín que llegó ahí? Pues? Sí, lo ven así. Muchos de ellos lo ven así, que debería ser para cuidarnos algo por ahí, pero no para tener el poder de controlar o de manejar o gobernar. Entonces, cuando uno ve gente que también hace parte de la oligarquía colombiana, de la gente decente, de las élites colombianas diciendo, pero es que Petro no trajo el cambio, que trajo lo mismo, pero quieren que volvamos exactamente a lo mismo, ¿no crees que ahí están aceptando su propia corrupción? Sí, claro, y ese como es convencerse de que todo es un desastre, por ejemplo, invisibilizar todo lo que se está haciendo por gente campesina, por desplazados, por lugares alejados, invisibilizarlo totalmente, no quererlo ni ver y decir que todo es un caos, que todo es un desastre, que es igualmente corrupto, volver a lo anterior, que no era Suiza, pero que por lo menos no estábamos en este desastre. Imagínate, hoy vi a Paloma Valencia diciendo, hombre, es que la reforma a la salud no es necesaria, es una,
es una discusión que es profundísima, que yo, pues, es decir, habría que saber mucho del tema, pero solo el hecho de que ella te diga, miren, sí, claro, hay hambre, hay falta de recursos en La Guajira, por decir algo, no hay agua potable, listo, se puede hacer lo mismo, que a esas personas les llegue en prevención de salud, pero sin reformar de esta manera tan profunda y tan innecesaria a la salud. Y ella entonces está diciendo, entonces, ¿qué hicieron ustedes con esas regiones donde la gente está aguantando hambre? O sea, donde no hay agua potable. ¿Qué hicieron ustedes si estuvieron más de 20 años en el gobierno? O sea, estaba Uribe, luego llegó Santos, que pues Santos se le abona el tema de la JEP, eso es una locura, digamos que eso a Colombia lo ha beneficiado, pero pues él igual gobernó con las élites políticas de las regiones, con los clanes, esa corrupción estuvo ahí y se siguieron robando los 50 billones de pesos anuales, siguieron ahí, nadie hizo nada por eso. Digamos que el punto es que vuelva un gobierno y que por ejemplo tenga un secretario de transparencia donde él mismo diga, miren, nosotros seamos tan conscientes y pongamos en luz a personas, a funcionarios de nosotros que están siendo corruptos. Digamos, ese tipo de cosas no se hicieron antes. Se deberían empezar a hacer como se han empezado a hacer con Hidárraga. ¿Vos crees que digamos, en el caso de Gustavo Petro, vos crees que Gustavo Petro, como, mira, Alejandro Gaviria, yo le pregunté en la entrevista pasada que si Petro era corrupto, me dijo que no, pero que se hacía el bobo con temas de corrupción, como que no, mira, ¿vos crees que Petro sea consciente de que de pronto en su gobierno se haya filtrado corrupción y no quiera aceptarlo porque sabe que los medios de comunicación se le van a venir encima? ¿O en efecto crees que el man quiere hacer las cosas bien y no tiene el tiempo para mirar para todo lado? Pues también yo creo que la corrupción es un mal endémico que está enquistado, digamos, la corrupción es el sistema. Si vos no sos corrupto, el sistema mismo te saca, es incontrolable y yo no quisiera hablar de Petro como si fuera un santo y hacer una hagiografía de una vida de un hombre impoluto. Ahora, vos, pues uno ve, lo que pasa es que uno se podría hacer la pregunta, los políticos más importantes de Colombia, ¿cuáles son y cuál es su patrimonio? ¿Cómo lo consiguió? Y que los explicara. Cada persona explicar. Claro, habrá unos que dicen, ah, sí, pero él puede tener la plata en paraísos fiscales. Pues sí, pero hemos visto también aquí que sin necesidad de saber qué plata tienen los paraísos fiscales, ¿qué tenés acá? ¿Cuál es el patrimonio de los políticos más importantes que han estado en Colombia y cómo lo consiguieron? Es una buena pregunta. Petro, ¿cuál es el patrimonio de Petro? Una casa embargada es que tienen. Por eso. Entonces, digamos que eso dice algo. Ahora, pero mira, que no fue capaz ni de armar una empresa ni de emprender algo porque si hubiera sido un hombre exitoso podría gobernar. Sí, pero digamos, es muy fácil desde el poder enriquecerse, sobre todo cuando no hay justicia y cuando no hay un Estado que lo contenga de buena manera. Y los que han venido poniendo fiscales uno tras otro, procuradores de su entraña, pues no los han investigado y han robustecido su patrimonio de una manera vulgar. Lo hemos visto, o sea, lo hemos visto. Entonces, de pronto, mira que Gaviria dice, sí, no es corrupto y no es una mala persona, creo que lo ha dicho. Sí, aquí también lo dijo. Yo también creo eso, y hay mucho prejuicio con él, pero puede ser que obviamente la corrupción endémica sí se sale de las manos, pero una medida es, digamos, lo de tener conciencia en su propio gobierno, de ser autocrítico y decir, no vamos a permitir la corrupción ni de afuera, ni de adentro, ni la de nosotros. Funcionarios de Duque que venían siendo corruptos fueron defendidos hasta el final, hasta el fondo. Tanto que fue tan inocultable que ya les tocó meter en la cárcel a esta gente, a las marionetas, a lo que hicieron con la SAE. Ese cambio de la SAE, lo que era y lo que es como que no es un cambio. Lógicamente, si yo estoy sentado en un apartamento en Bogotá, en Rosales, pues el cambio yo no lo veo. Ahora, los campesinos sí lo ven, los campesinos lo ven. El tema de, digamos, de aprovechar la tierra para estas personas, de pronto se va a ir, yo creo que se está empezando a ver.
María Fernanda Cabal todo el tiempo está diciendo que este gobierno es un gobierno que improvisa, que este gobierno es un gobierno que permite la corrupción, pero al mismo tiempo vimos que a Ciro Ramírez ya Sí. me lo mandaron a la Guandoca porque se robó mucha plata, que Pierre García está en Francia, le iban a poner circular roja, pero al final una jueza dijo que no, que había que dejarlo tranquilo, que el man no representaba ningún peligro, que el gobierno del señor Iván Duque se robó la plata de La Paz, más de 500.000 millones de pesos, y ella era muy cercana a estas personas, sobre todo a Pierre García y a Ciro Ramírez. Pues pensás que hay una hipocresía ahí, o que de pronto el cinismo de ella no le permita ver que la gente se da cuenta de esto, o en definitiva a la gente le importa un porque para tomarse fotos con criminales, porque para mí los que se roban la plata son criminales, y después salir como si nada, pues a decir, no, que es que este gobierno es criminal y yo puedo ser la que viene a salvar. ¿Cómo ves vos eso? O sea, ¿qué No, pensás de esa? no, pienso que, digamos que sí hay cinismo, obviamente, que hemos visto que ciertas ideologías o la ideología de derecha en este país es personas poderosas que dicen el erario, digamos, nosotros sabemos qué hacer con el erario y, y nosotros creemos que ese es nuestro derecho, de la gente bien, lo que ellos llaman gente decente, y podemos disponer de él, y para eso nacimos, para tener poder, disponer de él, porque somos empresarios que dan trabajo, que dan empleo, y eso nos da cierta patente de corso, eso nos da derechos, que es un poco lo que dice el anarcocapitalismo de Milei. Por ejemplo, dice, hombre, los empresarios tienen demasiados derechos, tienen derechos, por ejemplo, a contratar a una persona y a darle a cambio comida, porque es que les están dando todo. Al darte trabajo te están dando todo, pero no son conscientes de que el trabajo de las personas también enriquece a las compañías. Entonces, como que es eso. Pero sí es, digamos, es vivir un poco, yo creo que sí es en una locura, en una megalomanía, que es a partir de creer que el empresario es como un dios, que le brinda una vida en la que se puede alimentar una persona o se puede decir porque le da trabajo y hasta ahí llega. Es la eliminación de ver a los derechos como si fuera una mercancía, ¿ves? Ver los derechos como los derechos humanos como que es un exceso de generosidad. Entonces yo creo que sí hay una especie de locura y de ser muy excluyentes eh, con personas que también están dando un aporte importante a sus propias empresas, a sus propios ingenios. El tema de la reforma laboral es un tema que, por ejemplo, si no tenemos trabajo, hay gente que trabaja para nosotros y hay que ser muy legal, darle todas las prestaciones, eso la gente lo ve como si me están metiendo la mano al bolsillo. Hombre, estamos viendo que en las sociedades evolucionadas, pues hombre, al trabajador se le respeta. ¿Vos Al estás de tra- acuerdo con las reformas que sí, propone este estoy de gobierno? acuerdo, La laboral, la pensional y la de claro. salud. Pues sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, la reforma laboral es que las personas tengan todos los derechos, las cesantías, y digamos que conmigo trabajan, pues yo no tengo una gran empresa, pero pues trabajan ¿Vos tenés una personas. empresa? No, pues sí, pero pues mi empresa personal y trabajan, pues sí, y digamos que por ley, pues tienen que estar, digamos, todos los seguros médicos, todas las cesantías cumplidas, los aumentos sobre la inflación, o sea, los aumentos, la inflación dice que está en un 9,82, pues eso es lo que te toca aumentar, o sea, eso es lo que toca hacer, porque así es la ley. Ahora hay gente que se toma la atribución de no pagar sino pagar el 2% de aumento o el 1% o no dar nada, porque les estás haciendo un favor. Eso es un problema muy del clasismo de Colombia, creer que le estás haciendo un favor a la persona que trabaja con vos. O No, sea, no. vos estás hablando también como empresario, ¿no? Porque en estos momentos sos un empresario. No, pero pues un empresario pues de muy poco. Un empresario pequeño. Un micro. Me gusta el microfútbol, me gusta la microempresa. Pero te digo, o sea, claro, y hay personas que dirán, no, pero entonces las grandes empresas sí se van a ver. Sí, un momento, pero es que aquí las grandes empresas, por ejemplo, los grandes empresarios aquí, eso es otra cosa buena que hicieron, que me parece que hizo este gobierno.
negociar por ejemplo, con Sarmiento y decir, pues, ¿sabe qué? No me pague todo. Usted me va a pagar digamos que le podemos dar, no nos pague el 35% como todo el mundo paga, porque usted da mucho empleo, por decir algo. Pues, páguenos los impuestos del 30% o el 25%, no sé, eso es un infierno de plata de él, que igual él, pagando lo que paga impuestos, paga muchísimo, digamos, en porcentaje, pues, mucho menos que una persona normal. Son más complacientes con el man. Claro. Sí, claro, porque el man da empleo y tal, pero me pareció muy bueno, sea directo y ayúdenos con el tema del agua en La Guajira. Eso me parece una buena idea. O sea, no me entregue a mí toda una masa de dinero que va a entrar a todo este mecanismo corrupto y no, más bien hágalo usted directamente allá. Y es más, su imagen se va a ver muy beneficiada. Fíjate que eso ha hecho que hay una publicidad prácticamente gratis. O sea, bueno, gratis no, porque el man está poniendo dinero allí. Pero digamos que... Hay una lambonería ahí con Sarmiento Angulo de todos los medios de comunicación que es muy harta, ¿no? Sí, pues, pero digamos que Una a mí chupadera de... eso me parece buena que sea directos. ¿Sí me entendés? ¿Sabe qué? Ayúdenos a que más gente le llegue el agua potable. Eso me parece buenísima idea. Y de los otros empresarios también, que de alguna forma lleguen a un lugar apartado que ha sido olvidado por Dios y por los gobiernos y sean directos con eso. Eso me parece un cambio también, que no, pues hay gente que lo invisibiliza, no lo quiere ver. De la reforma pensional, ¿qué te gusta? No, la reforma pensional, lo que pasa es que eso es un tema en que las pensiones van, cada vez eso es inmanejable, porque son masas de dinero enormes y enormes, y lo que me ha parecido es que, por ejemplo, el gobierno de Uribe, que hicieron que las empresas pudieran contratar a una persona sin tenerle que pagar prestaciones ni nada de eso, que eso iba a aumentar el empleo. Resulta que eso no aumentó el empleo. Eso hizo que las personas simplemente no tengan derechos y en el momento de la vejez no tengan una pensión. Entonces la reforma pensional, pues como pasa en los países, es como tratar de ir apuntando y pavimentando un camino en el que haya justicia para los ancianos, por ejemplo, para los viejos y que lleguen y no estén por ahí pidiendo limosna o recibiendo cualquier mendrugo de un gobierno, sino más bien, digamos, organizar ese tema, pero aquí el tema de las pensiones, pues los han manejado grandes grupos económicos también. Hay un señor Montenegro, un señor que digamos que hay una especie de invisibilización de las personas, o sea, de las personas que van a sufrir, que están próximas a la vejez y que no van a tener eso. Pues, obviamente, ¿cómo no se va a necesitar una reforma en ese punto? O sea, la reforma laboral. La reforma a la salud, ya dijiste que estabas de acuerdo. ¿Vos crees que se tienen que acabar las EPS acá en Colombia? El modelo de EPS, ya hablaste de eso, de que el Estado le entregue plata a un grupo privado, que ese grupo privado maneje el dinero sin auditorías y sin nada, y que el dinero se pierda y nadie responda. No, imagínate, o sea, no, la reforma pensional es que si el erario está entregándole plata a los privados, ¿cómo no va a tener control? O sea, tiene que haber un control minucioso, puntilloso, escrupuloso de esos recursos. ¿Crees que el Estado tiene la capacidad de manejar? Eso es lo que es difícil, pero es un diseño que se tiene que empezar a hacer y es un tema que se está poniendo en la mesa en este gobierno. Es un tema que lo esquivaron, le rehuyeron todos y ya se está hablando de eso. ¿Por qué? Pues porque son unas empresas privadas que se benefician y que pueden hacer lo que les da. El ADRES mismo lo decía. Ese contralor que me parece también una locura, pero me parece que en este tema, pues el man sí ha sido claro, Zuluaga. Y me parece que eso tiene que empezar a ver. Y ese tema se puso en la mesa en este gobierno. Es un comienzo de pavimentar el tema, es empezar a ver que se hable de esto. Porque no es posible que yo como privado reciba una plata enorme que yo debo distribuir porque me han dado la capacidad de control y la responsabilidad de eso y nadie me audite ni nadie me controle. Entonces el contralor, por ejemplo, como te decía, que me parece una completa locura él, es un muñeco sabroso ese, pero pues me parece que en este tema ha sido claro el hombre. Dice, hombre, pues resulta que esas EPS, pues hombre, si están manejando plata del erario, pues tienen que recibir. Ahora, claro,
Eso hace que un gobierno sea muy dispendioso el control de todo, pero es que eso es lo que hay que hacer. O si no, que sigan por siempre y que se sigan quedando, por ejemplo, con platas, billones de las reservas técnicas, digamos que haya claridad en las cuentas que se manejan, en dónde están invirtiendo, si están invirtiendo sus propias empresas subsidiarias o empresas que dependen de esas grandes EPS. Eh, Eso me parece pues apenas lógico. O sea que de verdad, claro, y hay unos defensores de eso que dicen, no, es que sí se hace una auditación. Y entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿dónde están los 12 billones de la reserva? ¿Dónde está eso? Porque esa plata por ley debía estar allí y no está. ¿En qué la invirtieron? No, no sabemos. Y entonces el Contralor ha dicho, a mí, a SEMI, me pasó los datos. Ya están diciendo que estos no son los datos. Si no son los datos, estos datos me los pasó a SEMI, o sea, que es la agremiación de las EPS. Entonces, si no me los pasaron, entonces aquí hay algo ilegal. Porque si esos no son los datos, pues ustedes me los pasaron a mí. Entonces, ¿dónde están? Bueno. Vamos a pasar a dos temas ahí y después vamos un poquito a lo personal, ¿no? Que la gente ha desarrollado una vaina de querer saber qué es lo que te pasa a vos en la vida ¿Sí? y de contar tu Yo vida no y he visto todo que a eso, nadie ¿no? le importa. No, acá hay todo el mundo. El caso del hijo de Gustavo Petro, de Nicolás Petro, de Benedetti, de las maletas y de Laura Sarabia. Es una vaina que generó un escándalo del que se aprovecharon los medios de comunicación del establecimiento. ¿Vos en realidad crees que Gustavo Petro sabía de ese movimiento de dinero en efectivo en maletas? ¿Crees o crees que es verdad que se movió esa plata o crees No, que las investigaciones de Vicky iban hacia ninguna parte? no, yo creo que no, ¿Y qué porque opinas de Vicky? que era una cantidad de maletas que no terminaron En ningún siendo lado, una ¿no? cantidad de maletas. Y eso empezaron a replicarlo los odiadores, gente de centro que era feliz porque ha salido un escándalo y resulta que no eran esa cantidad de maletas. Y bueno, ahí hay un tema, lógicamente que me parece que en el tema de Petro sí tuvo, toda su vida sí tuvo una ambición de ser presidente. Y esa ambición lo lleva a decir, no es posible ganar si yo acepto cierta gente. Y eso me parece que hay como un poco una sin salida. ¿Vos crees que sin la llegada de esa gente no gana? Pues hay gente a la que él se unió y lo pudo pensar, que le ayudó, digamos, a que hubiera más votos, gente como político como él, como Roy, como Benedetti, ¿me entendés? Y él como dijo, bueno, aquí toca un poco eso, y sí puede haber algo de ese asunto, o sea, porque si no vos cómo aceptás a Benedetti. Benedetti es un político tradicional de acá, es tradicional, es como, y su trato, por ejemplo, en la llamada, se nota, o sea, eso es, o sea, una guachada lo que hace con Laura Sarabia. Entonces yo creo que hay gente que uno conoce, por ejemplo, que era un poco de centro, que era de centro, pero pues tampoco petrista, pero decía, bueno, yo voto por Petro. Y una vez llegan estos políticos, es muy posible que hayan dicho, no, yo con esto no le jalo porque esto es más de lo mismo. Yo creo que hay algo de eso, o sea, sí hay algo, pero me parece que en el tema de lo de las maletas no terminaron siendo. En el tema de Benedetti, pues si hay algo que eso es de las cosas que no me han gustado, como por ejemplo, pues digamos nombramientos como el ICBF, ese tipo de cosas que no condicen con lo que él había dicho. Esos temas, sí, puntualmente, no me han gustado. Es imposible que a uno le guste todo y que no sea criticable. Claro que es criticable. Y ha habido chambonadas también, equivocaciones, el manejo de la cuenta de Twitter, que a mí me parece bien que se defienda desde Twitter, pero sí me parece que hay un exceso y no hay un cuidado, por ejemplo, en cómo se dicen las cosas. Eso me parece una chambonada también. La ortografía tampoco te gusta. Bueno, pues es una pendejada, pero es una chambonada. O sea, digamos que no es grave, pero me parece que dice algo. Y esta cercanía de estos políticos sí me parece que eso da como para que los críticos se ensañen más y algo de razón sí tienen, porque el señor está de embajador en la FAO
Vicky Dávila, presidenta. No, eso es una vaina. ¿Vos te la llevas bien con ella? Pues con Vicky una vez la entrevistamos y ella conmigo, eh, alguna vez fui a RCN. Es una mujer que pues es fuerte, ¿no? Es fuerte en lo que dice y es muy de derecha, de ultraderecha, es de ultraderecha. Yo pues no tengo... Una energía fuerte ahí. Sí, Pesada. es fuerte. Yo no tengo nada que ver con ese tipo de pensamiento. Es decir, no quiero estar cerca de ese pensamiento. Vos evitativo. Pues no quiero estar cerca de gente que piense así. Gente que conocía, que me caía bien y llegaron los puntos en que viene la política y pues yo no tengo nada que ver con esas personas que piensan de esa manera. No tengo nada que ver, o sea, que defienden políticos que han tenido unos gobiernos nefastos de, por ejemplo, los falsos positivos, cosas terribles, o sea, que infiltraron, que por ejemplo, chuzaron a las cortes y seguir defendiendo eso, pues, seguir defendiendo una política de ese talante, de ese tamaño, personas que les tocó salir del país amenazadas, una violencia, una violencia en el pensamiento, en el lenguaje de esa manera de ver la exclusión como si fuera algo normal, como si fuera un deber ser, o sea, y seguir defendiendo eso, no tengo nada que ver con eso. Vos empezaste a hacer un campo ahí y te fuiste alejando y te metiste en tu vida. Sí, no, pues yo ahora tengo una vida muy familiar, yo antes fui pues... Pero espérate, antes de ir a eso, te quería preguntar por lo de las cortes, antes de tu vida. Petro, con los magistrados de la Corte Suprema, la elección de la nueva fiscal y lo que ha pasado con la vicefiscal que ahora es fiscal, ¿no? Con Marta Mancera y con la salida de Barbosa. Yo pues te sigo en Twitter, estoy muy pendiente de lo que retuiteas o lo que publicas y vos has estado como muy defensor de Amelia, ¿no? De Amelia Pérez, de que le cayeron al esposo, que además está metido en un tema bastante grave de denuncias al paramilitarismo. ¿Vos en realidad crees que Petro estaba presionando a los magistrados de la Corte? No sé, no creo. La verdad es que él trae la terna, 3 personas que no... El rabo de paja que le han encontrado a Amelia Pérez es el esposo que ha sido pues agresivo, ¿no? Además porque a él le tocó también salir del país amenazado. O sea, él tocó renunciar, dejar todo, se quedó sin trabajo, sin nada. Denunció el parqueadero Padilla. Pues imagínate, o sea, es algo que además también ha quedado sepultado. Y este hecho de Amelia Pérez y haber sacado a la luz al esposo, ha revivido el parqueadero Padilla solo. Es algo que ha estado sepultado, que nadie ha querido ver, y hay un núcleo de verdad ahí. Me parece que hay hipocresía ahí que Vicky Ávila diga que la señora no puede ser fiscal porque el esposo tuitea en contra de la derecha, pero al mismo tiempo Vicky tiene una familia vinculada, sí, la familia del esposo vinculada. Es que no la tiene que diga eso, obviamente. O sea, y lógicamente aquí sería importante, por ejemplo, lo del hijo de Petro, pues eso a Petro le ha hecho un daño enorme. Claro, y el hijo de Petro, entonces dicen, no, es que quiere impulsar su terna para que a su hijo no lo toquen. Cosa que yo no creería tanto. De hecho, pues sería muy bueno que lo investigaran de manera más puntillosa y estricta, con todos sus derechos y todo, pero que si es culpable, diría algo, si es culpable, lógicamente falta eso, pero si fuera culpable, que el señor pague en una cárcel. Diría mucho, pero dicen que no, que él... Hombre, el presidente puede nombrar la terna que quiera. Ahora, estas 3 fiscales van a buscarles y no tienen. No tienen el rabo. O sea, ¿cómo es posible que sigan defendiendo lo que hizo Barbosa? Eso es de un cinismo enorme. Barbosa trabajó en la campaña de Duque, fue el mejor amigo toda la vida de Duque. ¿Te parecía muy preparado, así como él dice? Barbosa es una grosería. O sea, además que tiene la petulancia, la megalomanía. Yo me acuerdo de un personaje gris que salía con María Jimena Duzán. Y hay cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, y es como la insignificancia. La insignificancia para mí es lo más magnético que hay. Y ahí mantenés pendiente de Barbosa. Pues sí, porque a mí para mí el insignificante es la persona más magnética que hay. Ya entiendo lo de cerdo. Es como un extra que vos ves y puedes observar,
también es una proyección de uno, porque como insignificante que yo me he sentido, yo quiero que, pues que de alguna manera también, no lo sea, pero me siento así, es como una proyección, como una identificación con el personaje, ¿me entendés? A mí la insignificancia siempre, y ese personaje a mí nunca se me olvidó, su, su opacidad, su tibieza, como lo aguado que ha sido. Todo lo que decía iba languideciendo, o sea, era una persona que hablaba, que opinaba ahí, y se iba perdiendo en... ¿Te pasó con Duque también? Pues Duque es un tipo de personaje que uno conoce, como que el que saca la guitarra en las fiestas, el que canta, el que cuenta chistes, el que... Es como ese personaje, Un pendejo. el simpaticón, ¿no? Sí. Es una persona que no deja nada como a... No es una persona que tenga cierto misterio, no. Entonces, ese tipo de personas a mí no. Esos que llegaban a la universidad con radioteléfono y yo tengo un compañero con radioteléfono y que le encanta la seguridad. Y, y que te puede conseguir, o sea, te puede conseguir unos manes en ese momento te puede conseguir unos manes del DAS en 3 minutos. O sea, ¿cómo así? Y llegaban manes del DAS. O sea, en 5 minutos llegaban manes del DAS porque el man manejaba radioteléfono, tenía amigos en los militares, la policía, ese tipo de personajes. Una obsesión con eso vos. Antes de pasar a esta parte emocionante de la entrevista, que te puedes hablar mucho ahí, te puedes ver muy mamerto, ¿crees que Marta Mancera es corrupta? De acuerdo, de acuerdo a las pruebas que han mostrado los periodistas independientes de Revista Raya, Gonzalo Guillén, Julián Martínez. Pues hombre, Revista Raya, pues ha tenido unas cosas irrefutables ahí, o sea, es una locura. ¿Te gusta leer ese tipo de periodismo? Me fascina. O sea, yo, seguidor, yo soy, digamos, suscriptor. Sí, total. Claro, pues sí, soy suscriptor de Raya, sí. Esas revistas me gustan, soy suscriptor de Cambio también, ¿no? O sea, ¿no estás arrepentido de votar por Petro vos? Pues no. ¿Qué necesito sacar el título para la entrevista? No estoy. Bueno. Oiga, esto lo van a conectar con el hecho del consulado y eso. ¿Te ha afectado Pero de verdad? sí, porque cuando... Ustedes son muy familiares, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que Adriana trabajó en esto en Toronto y le fue muy bien. O Y sea, además que ella lleva mucho tiempo sin vivir en Colombia, es lo que tengo entendido, ¿no? sí, ella vivió mucho tiempo en Canadá, trabajó en el consulado de Colombia en Toronto, ella tiene experiencia. Y pues están buscando personas, digamos que Adriana no es petrista, o sea, Adriana es como, ella siente que ella nació para hacer un servicio como a la gente, a ella le gusta ese trabajo. Entonces, por ejemplo, en el consulado, pues atender colombianos, ayudarlos, eso aparecen problemas todos los días y es atender a todo el mundo sin saber si es de qué partido político, le importa un carajo. Ella estudió filosofía. Y aparte ella estaba muy apartada de ese mundo de ustedes dos, ¿no? De Margarita Sí. y tuyo, que es como más expuesto a lo público. Sí, entonces si yo digo, no, es que, claro, no me arrepiento porque mi hermana trabaja, pues yo digo, yo salí, o sea, a mí me echaron de una empresa por pensar como pienso y yo en esa época no sabía, ni siquiera intuía que mi hermana podía llegar a ser funcionaria pública, Bueno, ahora sí. funcionaria de un consulado. Bueno, pasemos un poco a lo personal, Martín, porque vos, pues hay que decir la verdad, vos hiciste algo en un momento de la historia de este país que se quedó ahí, ¿no? Como en el recuerdo de muchos pelados, y eso ha trascendido y la gente te recuerda de pronto con algo que no te gusta a vos, que es con la irreverencia. Has dicho que no sos irreverente, pero yo sí quisiera que vos contaras un poco de dónde sacaste esa valentía para empezar a reírte, primero en la tele como de las cosas que pasaban en el país, hacer un formato diferente y después empezarte a meter con políticos, reírte de la gente de la clase alta, pero en ese tiempo te permitían a vos como esa burla, la misma gente decente, hasta que ya empezaste a hablar de política y empezaste a tomar partido. ¿Cuándo tomaste valentía vos? No, pues, ¿O no te sentís valiente? No, no, para nada. No, porque, no, sinceramente, o sea, digamos que, y yo, digamos, últimamente, pues me he alejado un poco de eso. A veces en el programa de radio con Hernán me ha preguntado o algo sale ahí,
de mi posición. Pero siento que sí, era más vehemente, por ejemplo, en la época de Duque en el gobierno, ahí. Y antes, digamos, en el siguiente programa, nosotros hablábamos de política mucho, generalizando y poniendo personajes, por ejemplo, no poníamos el Mono Jojoy, sino Bomba Loca, por decir algo, y se llamaba un personaje que la gente podía decir, este es el mismo, pero con otros nombres, eso te permite la caricatura. La caricatura te da mucho eso, ¿no? Porque el personaje pierde un poco esa connotación tan real y se vuelve eso, se vuelve como un muñeco, como algo irreal, y eso te permite ser incluso más fuerte si querés, ¿no? Porque lo suaviza, lo matiza, el hecho de que sea la caricatura. Eso tenía de ventaja, ¿no? Y ahí en el siguiente programa empezamos, porque nosotros en la tele nos burlábamos más como de lo que pasaba en televisión, porque eso no estaba explorado. Yo me acuerdo que se hacía un registro de qué había en televisión, pero no había una crítica o una burla, y nosotros empezamos a hacer eso. Pero eras consciente de que estabas haciendo algo que no se había hecho en el país. Sí, en ese momento estábamos haciendo algo, yo sentía que había que hacer algo que no se venía haciendo, obviamente. Y eso era, digamos, eso era muy divertido para uno, porque era mantener ese espíritu adolescente, colegial un poco, de ser montador y de reírnos, incluso riéndonos también de nosotros. Porque nosotros, me acuerdo, por decirte algo, en la tele, luego en la tele en radio, hablábamos mucho de cosas que nos pasaban a nosotros, que eran humillantes, pero al, digamos que esa comedia se vuelve cuando algo que has vivido trágicamente, ya tomas distancia y al verlo allá, el que has dramatizado tu tragedia es verla ridícula, ¿no? Entonces verla de lejos y entonces verla ridícula y entonces uno ya asume lo ridículo que uno ha sido en ese drama, por decir algo. Entonces eso se volvía gracioso para nosotros. Y ahí, digamos que en la tele ya empezamos nos metíamos con personas que se metían con nosotros, entonces, por ejemplo, se las devolvíamos siendo mucho más agresivos. El cabezón este. Eso, él trató de que nos sacaran de RCN, entonces era un poco vengativo, un poco infantil eso, ¿no? Pero así empezamos, como siendo muy, es una palabra terrible que se usa ahora, orgánico. Como decíamos, muy visceral, ¿no? Muy visceral desde los entresijos, sacando la verdad del odio sin ser correcto ni nada. Entonces eso fue bueno y eso empezó a afectar de cierta manera y sí, como ser tan agresivo a mí me empezó a afectar. Pero en tu entorno, o sea, cuando salías a la calle o cuando tenías que hablar con gente, A mí mismo. ¿no te gustaba hacer? Como de tomar y eso sí. Yo, por ejemplo, no quiero ver ya esas cosas que uno hacía antes. No quiero. Bueno, es como melancólico, nada. No, ya pasó eso allá y yo no soy esa misma persona, obviamente. Claro, pero vos llegabas a tu casa y de pronto hacías una reflexión, decías, ¿yo por qué hago estas mierdas? Yo he sido muy eso. ¿Y te sentías mal? Sí, he sido muy de adicto como a decir, juepucha, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? O sea, arrepentido. Sí, me ha pasado. Como de culpa. Sí, muy culpable me he sentido con cosas. Y entonces, por ejemplo, el clasismo también que hicimos muchas veces, en el siguiente programa hubo el hecho, yo me acuerdo que hubo un man que era de una universidad y él le llevó todo un trabajo del siguiente programa y le dijo, uy, no, pero aquí hay mucho clasismo, decía él. Y sí había, algunas veces había. Así nos burláramos diciendo que nosotros no éramos, pues, de la aristocracia, ni más faltaba. Pero la gente te ha asumido como alguien que pertenece de pronto a las élites y como alguien de pronto con privilegio. Pues, ¿vos te has sentido así? Puede ser. Ahora, yo he tenido mucha suerte porque, digamos que yo no sabía qué hacer y tal, y apareció Carlos y me ayudó y me dijo, uy, este man me puede servir para esto. Como que otra persona me ha dicho, uy, enfócate por aquí. Y ese es Carlos, o Margarita también me decía, enfócate por acá. ¿Vos te has visto obligado a mantener te viste en ese momento obligado a mantener ese personaje, de pronto a ser irreverente, a salir a decir cosas, a hacer reír o como a hacer eso? Pues a ver, lo que pasa es que también hay algo de eso en uno desde niño, desde el colegio, burletero, jodón, un poco al ser frágil, digamos, físicamente o no ser peleador, entonces una manera de defenderse en un entorno inhóspito a veces y agresivo como un colegio, eso te ayuda un poco a
a ganarte como ciertas protecciones, ciertas prebendas. Entonces, Te volviste bully. es una manera como de adaptarte y de estar como en el lugar fuerte siendo muy débil. ¿Y en tu casa te Y el apoyaban? humor y eso. Sí, siempre, mi papá siempre, cuando yo no sabía qué hacer, mi papá, ¿y por qué no estudias de técnico de fútbol? Y yo, no, es que ese medio, no sé qué, y yo no sabía qué hacer, me fascina el fútbol. Y mi papá me decía, mi papá como que siempre me apoyó en eso, ¿no? En lo que yo dijera, pero digamos que Carlos, yo vivo muy agradecido con él porque Carlos fue como el que dijo, uy, ese man me enfocó a mí, yo me fui por un lado que yo no soñé, como que yo puedo vivir de esta joda que yo he hecho en mi realidad, en el colegio, en la universidad, yo incluso en la universidad, es que estudiando administración de empresas, una grosería, o sea, es que administración. Y Y, terminaste. y yo jodía en las clases, o sea, los demás compañeros que sí querían salir adelante y creían en la administración de empresas, en la evaluación de proyectos, en la contabilidad, pérdidas, ganancias, en toda esa película, como la gente se molestaba porque este man quiere estar acá. Digamos, todos esos procesos de introspección que hacías y todo, vos de pronto has caído en episodios depresivos, decir ya, bueno, ya no quiero hacer esto, estoy mamado, quiero hacer otras cosas, quiero explorar otras vainas, y has parado, o la depresión bien, o sea, la salud mental. Mira que yo tuve uno de mis años más difíciles, fue en el 99, porque yo venía de un proceso como diciéndole a la gente o juzgándola de bruto o de, o de tonto, de huevón, ese tipo de cosas. Muertos de hambre, todo eso Empecé era, había de todo ahí. sí, empecé a decirme a mí, todo eso que yo le decía a la gente, me lo empecé a decir a mí en el 99. Y empecé yo a agudizar, como a profundizar un poco el tema de las adicciones para poder no pensar en eso. Era como un sentimiento de culpa por haber hecho eso. Una etapa de tu vida que vos tampoco negás, ¿no? El tema como con las adicciones, esta vaina, vos en algún momento dijiste, no puedo con esta solo, alguien tiene que venir a ayudarme, o pudiste salir y estás bien ya. No, estuve en un momento con la ayuda de una psicóloga, luego recaí, luego estuve 4 años seguidos dándome durísimo y en el 2009, bueno, en esa época yo estaba casado con otra persona, ahora estoy casado con Ana, esa, en ese momento estaba casado con Verónica y ella me echó de la casa porque pues yo me volví incontrolable. Entonces me echó y al verme ahí afuera, entonces yo terminé en una clínica de rehabilitación y desde ahí pues entendí que la causa de mi adicción no tiene mucho que ver con mis traumas, que son complementarios. O sea, yo como que, yo me he conocido mucho la vida y siento que me ha hecho ser como soy, sí lo he investigado, digamos, pero eso es un barril sin fondo que es complementario para dejar de beber alcohol, por ejemplo. No, es un problema mucho más simple, que es como un diabético que no puede comer azúcar. Yo soy como un diabético que no puede beber alcohol porque si tomo uno no puedo parar y me tomo 10 botellas, ¿sí me entiendes? Eso es un problema, digamos, como el de un diabético. En mi caso, no sé qué pase, hay muchos que sienten lo mismo. Entonces, claro, los traumas, lo que me pasó, ciertos momentos de indefensión cuando era un niño, ese tipo de cosas, son importantes para traumatizarse. Pero en el hecho de ser alcohólico y drogadicto, tiene mucho que ver, en mi caso, con el hecho de ser como un diabético. Porque si yo me tomo un trago, no voy a parar. Si yo me tomo ahora un whisky, yo voy a seguir, ¿me entendés? Y hasta que me canso y vuelvo y arranco. ¿Y vos crees que eso le trajo como daño a tu vida? ¿Sentí secuelas? ¿Hay una vaina ahí? Entonces, cuando me echó mi ex esposa de la casa, me echó, entonces yo me vi como aislado, mi familia me rodeó y me metí a esta clínica y desde ahí, que descubrí lo que te acabo de decir ahora, ya tengo más poder para no tomar, por ejemplo. Porque si tomo, entonces, y además ahora tengo pues a mi hija, soy como muy familiar, estoy en mi casa mucho, trabajo en lo que me gusta, por ejemplo el fútbol, ahorita vamos a volver a empezar con la tele en abril, que también me gusta, aunque genera ciertas tensiones ahí un poco, pero pues porque, pues, digamos que, pero se disfruta mucho, o sea, sí yo disfruto de lo que hago y seguir con el teatro en este año, ojalá. Me preguntaste ahora algo de...
Sino que, digamos, el tema de las adicciones y todo, ¿vos sentís que dejó secuelas en vos o estás normal con eso? Porque hay gente que queda como tocada y ya no, Pues, no, ¿sabes? porque yo veo que hablas con mucha libertad de eso, o sea, vas, gente no le gusta hablar de eso, no No, reconoce ni siquiera. no, creo que si hay un raye porque que algo un poco de, soy hiperkinético, nervioso, es un poco inseguro, también a veces me culpabilizo por cosas, siento miedos, entonces digamos que muchas veces no me siento con una gran solidez, me afectan ciertas cosas, tengo momentos, digamos que la vida es como decía alguien dijo, Antonio Caballero decía que el gran filósofo de la vida es Julio Iglesias, porque él decía a veces sí, a veces no. Y es así en todo, ¿me entiendes? Pero pues hay una cosa más estructurada ahora, más sólida que está ahí, que no me deja irme a los extremos, que es el hecho de no estar enrumbado, eso me ayuda, pero lógicamente esas ramificaciones que tengo de mi personalidad anterior, digamos, aparecen y se quieren alargar y yo vuelvo al tronco, es como un árbol, entonces vuelvo al tronco que me mantiene centrado un poco en lo que debo hacer, que es, por ejemplo, que mi hija tenga una vida de abundancia de cosas gratificantes, por ejemplo. Esa es una obsesión mía que me ayuda a sacarme de mí, de mi egoísmo. Yo he sido muy egoísta. eh, entonces mi hija me ha ayudado como a salirme de mí y de pensar y lógicamente mi vida familiar con Ana y la vida familiar con mis papás, con mis hermanas, que es muy unida. Cuando decís que has sido egoísta, de pronto eso te ha llevado a ser mala persona en algún momento, Sí, sí, claro. como a ser chimbadas, como a alejarte de gente o en definitiva a ser cruel por Sí, intereses propios. sí a veces he sido así, claro. Eh, no he sido mala persona a veces. O, por ejemplo, alguna vez, pues, con personas bacanas ser una... eh, por ejemplo, con exparejas, nunca he sido de ser agresivo, digamos, con la pareja, pero sí el hecho de tener algo con esa persona hace tiempos, pues, con una mujer y después no volver a aparecer, ese tipo de cosas las hice. Bueno, Martín, Y igual a mí también me hice, pues, igual a mí también me pasaron, pues, de que... y lo último que te quería preguntar es vos cómo te has tomado este activismo de Margarita, digamos, ¿te cayó de sorpresa o ya sabías que ella era así? Porque hemos visto que Margarita desde hace unos 4 años para acá, desde el 2020 más o menos, pues empezó a defender una causa que, claro, llevó a Petro a la presidencia y se ha mantenido muy firme en eso, ¿no? Y ella no, pues sale ahí, no le da miedo, uno Sí. siente que se enfrenta con todo el mundo y entra en unos debates y después saca un video y pues hace uso de sus herramientas. Margarita muy talentosa, actúa, saca su personaje, mejor dicho, hace de todo y termina ahí en medio de un hijo de p. Eso antes pasaba era con vos, ¿no? Era No, y vos. con ella también pasó, yo me acuerdo Sí. que ella siempre decía algo y como que gente se molestaba. Pero no era tan política. No era tan política, pero a mí me gusta, me parece que es muy bien intencionada, hay gente que la puede ver como que está buscando algo más, como que la gente no concibe que una posición política sea libremente el hecho de decir, hombre, qué bacano, estoy de acuerdo con que los que más se beneficien de algo sean personas para las que nunca se ha gobernado. Entonces, por ejemplo, que un Estado llegue hasta lugares que han estado en la miseria, en la pobreza, entonces hay que llevar establecimiento educativo, ese tipo de cosas. A mí me gusta que sea así. Obviamente, cuando se mete con personas que son pues tan tenaces, periodistas que son de verdad Más que hay una obsesión con ella, ¿no? que Cada tienen que dice algo. sí, que ha tenido, por ejemplo, discusiones con personas tienen cercanía con personajes horripilantes de Colombia, pues lógicamente uno se preocupa, ¿no? Ojalá esté bien siempre, pero me gusta que sea así, porque yo la conozco y sé que es una buena intención la que tiene. La intención es, ya a nosotros nos está yendo bien, hemos tenido trabajo, hemos tenido privilegios, qué bueno que hay gente a la que se ha excluido de una manera atroz, cruel en este país, porque se han buscado los que han tenido poder a seguir haciendo negociados con el erario, con la plata pública, y que esa plata pública pues llegue a los lugares que tiene que llegar y que nunca han tenido
presencia o han sido tomados en cuenta. Esa es la posición de ella, eso es lo que ella quiere. O sea, yo sé que es así. Entonces, pues me gusta que sea así. ¿Y el núcleo familiar se ha visto afectado de pronto? Porque tu papá es una persona que ha sido muy querida, tu mamá Sí. también. Ustedes han sido llamados una familia como admirados, pues, por lo que ha hecho Margarita, por lo que ha hecho tu papá, por lo que ha hecho vos. Pero una vez Margarita muestra esa postura política, de pronto han sentido que estos ya no tanto. Pues resulta que, bueno, mi papá es una persona que antes, por ejemplo, él tenía muchos prejuicios con cierto tipo de personas, de políticos. Él también cree en esto, por ejemplo. Él cree que es el momento de que los gobiernos y el Estado le llegue a personas a las que nunca le han llegado. Él cree en eso. Le gusta, está de acuerdo con ciertas reformas. Hay cosas de la reforma de la salud que no le gustan, pero él piensa así como Margarita, igual, lo que te acabo de describir ahora, Margarita piensa lo mismo mi papá. Igual, mi mamá también piensa eso. Y para acabar esta vaina aquí, ¿vos sos muy existencialista o qué? ¿Vos crees que vas a durar un determinado tiempo? ¿Sentís que ya...? Sí, yo pienso. Sí. Yo pienso en eso, digamos que sí creo, es una locura, pero creo que uno como un ser acá, como que uno es la vida, o sea, como que uno no está viviendo una vida, sino que es la vida, así como los animales, y que uno duerme y vive, yo creo en eso. Y pienso en eso, sí. Y pues no sé qué pase, si yo siento que la proyección macro y lo que estamos viviendo ahora es un micro de lo que vivimos macro, es decir, dormimos, vivimos, dormimos, vivimos. Yo pienso que es así. Esa proyección macro es morimos, vivimos, morimos, vivimos. ¿Y pensás de pronto no le tenés miedo a la vejez, a esas vainas? No, le tengo, pues a veces estoy cansado y no le tengo tanto miedo a quedarme dormido. Ya dormir y ya no saber que existo, eso no me angustia tanto como antes. La cuestión es cómo sería, ¿no? Cómo llegaría yo allí, pero no, cada vez menos, como que cuando me voy a dormir digo, es como que si me voy a morir y voy a nacer otra vez. Y esa proyección macro va a ser lo que va a ser somos la vida y la muerte, somos la vida y la muerte. Yo pienso en eso también. ¿Te sentís más tranquilo ahora que antes? Pues por lo menos menos caótico, sí, o sea, más ordenado, soy ordenado. Soy muy meticuloso en cómo llevar la vida y que no se desordene, digamos, como antes. Entonces, eso no quiere decir que sea feliz o no. A veces estoy feliz, a veces no. A veces sí, a veces no, como la filosofía de Julio Iglesias, pero por lo menos no vivo caos en mi vida personal. Listo, pues no, parce. Muchas gracias por venir acá, por hablar tanto y por, no sé, hacerle entender a la gente que de verdad necesitamos el cambio un poco. ¿Y crees que va a ganar otro gobierno de izquierda o de derecha? Yo creo que va a ganar un gobierno de centro, que no quiere hacer unas reformas profundas. No, Claudia López. Claudia López me parece que es derecha, y me parece que ella una vez estuvo en el poder, dijo, yo estoy con ustedes, establecimiento. Yo creo que es eso. Ella fue eso. Estando en el poder, no mantuvo ese lugar que tuvo cuando hacía las denuncias, no. Le gustó eso, es un arribismo también. ¿Y a quién acomoda gente en el centro no hay? Es un arribismo. No digo, es como el centro que es, o sea, el centro es ser complaciente con la derecha, es decir, ser la derecha. No les gustan las reformas profundas, no radicales, digamos. No. Bueno, reformas que sean muy justas, profundamente justas, me parece. Hay miedo a eso, hay miedo a un cambio, hay miedo a perder también ciertos privilegios. El centro en Colombia es derecha y la derecha en Colombia es ultraderecha. Bueno, muchas gracias. Todo bien, hermano.